Hola, muy buenos días a todos ustedes. Sean bienvenidos a este encuentro que tenemos, para la primera clase que tenemos de Historia de Honduras. Es una clase bastante bonita. Quiero darle la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Ahora que la pasemos muy bien, que podamos aprender muchísimo. Muy encantado de estar compartiendo este instante. La clase que hoy vamos a brindarle, que vamos a compartir hoy, pues es bastante interesante. Tiene temas muy bonitos y créame que va a ser, pues yo creo que de la mejor forma, de la mejor manera. Espero que la sepamos aprovechar entre todos. Las actividades, las asignaciones que se les va a dejar, pues de igual manera ser responsable con cada una de ellas, ¿verdad? Las fechas, todos los trabajos, pues eso yo creo que es importantísimo que no lo dejen a un lado, sino que le presten muchísima atención. Bien, para que demos inicio, les quiero compartir en este momento, voy a compartir pantalla, porque necesito que ustedes puedan identificar algunas cosas, ¿verdad? Especialmente eh, algunas que no podemos dejar, no podemos obviar. Les estoy compartiendo en este instante las políticas de la clase. Este documento está en dos partes. Una, las políticas de la clase, tanto de parte de la universidad, en la primera sección, y en la segunda algunas cosas que pido yo dentro de la clase, ¿verdad? Así que voy a ampliar un poquito la letra para que la puedan ver mucho mejor. Políticas de la clase. Política institucional, es decir, de la universidad. ¿Qué es lo que la universidad pide? Un poquito más, todavía más. Esto, exacto, creo que se mira mucho mejor. Primero, es un deber de los estudiantes mantener una conducta activa, abierta y respetuosa durante las clases y fuera de ellas. Respetar a los miembros de la comunidad universitaria de la Universidad Politécnica de Honduras dentro y fuera de los recintos de la institución. Los exámenes deberán realizarse según la fecha y tiempo establecido en el calendario académico de la Universidad Politécnica de Honduras en el año en curso, del año en curso. El estudiante debe cumplir con las normas y procedimientos expuestos. Entre ellas están la asistencia, la puntualidad y la participación. El estudiante debe cumplir con el 85% de asistencia durante todo el curso. En caso contrario, perderá derecho a examen. Por eso, no pierdan clase, por favor, ¿verdad? Porque voy a pasar lista siempre al inicio de cada clase y de igual forma al final, ¿verdad? Para poder evaluar y chequear de que todo esté funcionando de la mejor manera. En caso de que el estudiante no asista a clases y pierda derecho a examen, deberá presentar excusa y serán admitidas aquellas por fuerza mayor. En caso de no realizar un examen, el estudiante deberá seguir el proceso de reposición del mismo, que ya está en la fecha, para en el calendario académico o formalización, ahí aparece. Nos dice que se va a realizar en casos especiales debidamente calificados como tales por el docente titular de la asignatura según el tiempo establecido en el calendario académico de la universidad. La nota mínima de aprobación es de 60%. En caso de obtener pues notas inferiores a 60%, el estudiante debe repetir la asignatura respectiva. El promedio mínimo para graduarse es de 70%. Y bien que esto es importante, porque a lo mejor, espero que no sea el caso de ustedes, ¿verdad? Pero a veces llega algún que otro estudiante por ahí que dicen, pues con 60 que pase. No, tengan el cuidado, porque 60 pasa la clase, pero para graduarse, tiene que tener la cantidad mínima de 70% de carrera. Obviamente, toda la carrera, 70% es lo mínimo que debe tener para poderse graduar. Si tiene menos de 70, no se puede graduar. Y eso en todas las universidades, sean privadas o sea públicas. No importa la universidad que sea, lo mínimo que se le está exigiendo es 70% para poderse graduar. Así que la idea de ustedes, me imagino, ¿verdad? O la finalidad de ustedes debe de ser sacar buenas notas. Traten de sacar un buen promedio para que después no van a tener ninguna complicación, ¿verdad? O en el peor de los casos, ¿verdad? No se gradúen, ¿verdad? Así que vamos a evitar eso. Hay que tratar de ponernos las pilas. Ahora, las políticas del docente, las políticas mías. Primero, ingrese de manera periódica al aula virtual cuando la asignatura lo requiera. Yo voy a estar subiendo documentos, videoconferencias, videotutoriales y las fechas van a estar allá en el campo virtual para que ustedes puedan subir ahí todos los trabajos, ¿verdad? Entonces, por favor, eso hay que estarlo revisando constantemente, entrando. Ahorita todavía, ¿verdad? Acabo de revisar, no está todavía habilitada el espacio, habilitado el espacio en el campo virtual, pero en cuanto ya esté, ahí voy a empezar a subir todos los documentos, las formalizaciones, las políticas de clase, que es lo que estoy leyendo ahorita, y los calendarios, ¿verdad? Las fechas, ahí van a estar también. La otra, el estudiante debe conectarse a las videoconferencias por Teams. El enlace se encuentra en el campus virtual. Como este caso no está todavía, yo se los compartí ya por el grupo de WhatsApp de la clase.
Se requiere del cumplimiento de las actividades y fechas establecidas en el calendario de actividades, es decir, entregar los trabajos en tiempo y forma. Está absolutamente prohibido el intercambio de tareas o trabajos por medio de correo electrónico o de cualquier otra forma, le agregaría yo. Es decir, si yo dejo un trabajo a un equipo, entonces no se puede compartir el mismo trabajo a otra persona, ¿verdad? No se puede, sino que debe de buscar otro tipo es decir, lo que yo quiero es que ustedes, ¿verdad? Puedan construir conocimiento. Ustedes puedan construir conocimiento propio, que no vayan a andar como copiando o solamente de copiar y pegar de internet. Eso sí que no, eso sí no, ¿verdad? Porque estamos en la universidad, somos de educación superior. Entonces, eso de copiar y pegar de internet, no, eso ya está desfasado, ¿verdad? Yo necesito que ustedes puedan crear conocimiento. Yo necesito que ustedes puedan desenvolverse con ideas propias, con criterios propios. Entonces, eso es importantísimo, por favor. Nada andar copiándole al otro compañero. Se les digo porque me sucedió un caso, ¿verdad? Y lastimosamente fueron dos estudiantes que lo único que le cambiaron fueron el nombre. Y de remate hasta los otros datos estaban mal escritos, porque eran de otra asignatura. Imagínense, ¿no? Que planchero, les digo. Entonces tuvieron que, ahí, pues lastimosamente perdieron todos los puntos, ambos estudiantes, ¿verdad? Entonces, ojalá que eso no se vuelva a repetir en ningún otro caso. Las actividades son totalmente grupales, no se aceptarán trabajos individuales y eso no es negociable. O sea que eso ahí sí lo siento mucho, no estoy preguntando, solamente le estoy informando, ¿verdad? Los trabajos, todos los trabajos son totalmente grupales, todos. Será penalizada la entrega de tareas con plagio, considerándola como una falta grave, la cual recae en la anulación del valor de la actividad. Si bien el trabajo, como ya lo había dicho anticipadamente, ¿verdad? Si bien trabajo con copia de otro estudiante, lo siento mucho, pero se van a anular, sin ningún tipo de discusión. Y todos los trabajos son grupales. Se requiere que descarguen cada uno de los documentos colocados en el curso, así como dar una lectura detenida y reflexiva para poder desarrollar cada una de las actividades. Entonces, yo les invito a que cuando ya esté habilitada el aula virtual, dentro del campus virtual, descarguen todos los documentos que allí estén para que se vayan familiarizando con ellos. En las evaluaciones se tomarán en cuenta los valores éticos como ser rectitud, honradez y excelencia con el fin de fortalecer dichos valores, asimismo crear trabajos de excelencia. Las tareas o trabajos de investigación deberán presentarse con portada. En el caso mío, creo que todos los trabajos van con portada. Solamente hay uno nada más que no va con portada y todos van con portada. Y los datos que debe llevar son los siguientes: nombre de la universidad, el logo de la universidad, código y nombre de la asignatura, para que lo tengan muy presente, tema de la tarea, el trabajo o sea, el tema de la tarea, el tema de trabajo de investigación o examen, qué sé yo, ¿no? Pero la cosa es que tiene que ir identificado de qué se trata el trabajo. Nombre del estudiante, los dos nombres sí los tiene y los dos apellidos sí los tiene, por favor. Y a la par del nombre y apellido deben de colocar el número de cuenta. Abajo el nombre del docente, en este caso mi hermoso nombre, ¿verdad? Selvin Cristóbal Vallecillo Cerón con Z. Entonces, para que usted ya lo tenga. Y lugar y fecha. Dirán algunos, pero si somos de varias sedes, entonces escríbale las diferentes sedes de donde son, ¿verdad? Y la fecha correspondiente. Se corroborará la asistencia nuevamente antes que finalice la clase para confirmar si hay estudiantes que entraron después de la hora y no se les marcó como presente. Ahora, esto es importante, lo que voy a leer. El horario de atención de que yo voy a estar brindándoles acompañamiento va a ser hasta las 9 de la noche. Durante el día, por el grupo de WhatsApp, yo voy a estarles dando respuestas según pues mi tiempo, obviamente, porque tengo otros trabajos, tengo otras ocupaciones igual que ustedes. Entonces, en la medida que tengamos el tiempo, ¿verdad? Voy a estar dando respuesta y usted puede mandar también sus preguntas, ¿verdad? Qué sé yo, sus dudas acerca de algún trabajo, de algún tema. Entonces yo con mucho gusto les voy a estar apoyando, les voy a estar acompañando, ya saben, no hay problema, solo que hasta las 9. Después de las 9 de la noche, no inventen, ¿verdad? Porque ya ahí sí ya no voy a dar respuesta. Hasta ahí vamos a descansar, van a descansar ustedes y voy a descansar yo también. Así que por favor, ¿verdad? Llamadas, pues miren, yo poco, sí, como les digo, me paso bastante el día muy ocupado. Entonces, si puedo responderle la llamada, con mucho gusto. Pero si no, por medio del grupo de WhatsApp. Ahora, eso sí, insisto, mándenme las preguntas de la clase por el grupo de WhatsApp, no a mi privado, por favor. De mi privado solamente voy a poder atender algo que sea muy delicado, algo que tal vez sean como las notas, la calificación de cada uno, porque eso no se puede revelar a todo el mundo, porque son cosas personales. Pero ahí todo lo que tiene que ver con la clase, preguntas, dudas, todo de temas
alguna evaluación, de asignación, algo que no quedó claro, lo que deben de hacer, solamente por el grupo de WhatsApp. Que no le extrañe si me manda alguna pregunta que es de la clase y que yo le escriba, le responda, mándelo por el grupo de WhatsApp de la clase. No le extraño, porque lo estoy anticipando. Soldado avisado, no muere en batalla. Así que ya saben, por favor, todas las preguntas por el grupo de WhatsApp. Y en cuanto al correo institucional, de igual manera, yo le voy a estar dando respuestas según verdad el tiempo, de igual manera que tenga disponible. Bueno, eso es lo que es como las reglas, podemos decir, las normas dentro de la clase. Ahora, esto que están viendo ustedes ahorita es la jornalización que yo ya se las compartí. Ya la tienen en el grupo de WhatsApp. Esto yo necesito que ustedes lo descarguen, lo lean despacio, asimílenlo, familiarícense con este contenido, por favor, porque aquí están las clases, aquí están las asignaciones, están las fechas y están las rúbricas, ¿verdad? De cómo se va a evaluar. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, por favor. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, esta primera es la semana número 1, el 12 de abril. 12 de abril, que corresponde pues a la clase de hoy. Aquí pues está el contenido. Bueno, aquí se fijan ustedes, están los enlaces, donde dice bibliografía, están los enlaces de los textos que ustedes pueden descargarlos de internet, porque son muy prácticos y están disponibles para el público. Entonces ustedes pueden descargarlos también. Aquí está pues más abajo el contenido, lo que vamos a ver los temas. Por ejemplo, el tema de hoy va a ser concepto e importancia de la historia como ciencia, la reconstrucción histórica y las divisiones o periodización de la historia. Ok, se lo pueden ver así, pero es que no crean que se mire tan complicado. Ya al momento de irlo desarrollando se van a dar cuenta que es bastante entretenido y muy bonito. Los objetivos, tenemos objetivos conceptuales, objetivos procedimentales y objetivos actitudinales de cada clase. Eso ustedes lo pueden ver, como les digo, más despacito porque todo esto se repite, la estructura, no el contenido. La estructura se repite en todas las clases. Entonces, vayan observando cuáles son los objetivos de cada clase. Más abajo nos dice actividad y tarea. Entonces, yo aquí les coloqué a ustedes, verá qué actividades vamos a hacer. Por ejemplo, para esta semana no tienen una tarea. ¿Verdad? No dejé tarea porque piense que hay mucha gente que se matricula no el mero día, sino que se pasa una semana y no se han matriculado. Entonces, después me están diciendo, Lee, que ¿cómo puedo recuperar los puntos? Entonces, he considerado que esta primera semana no voy a dejar tarea, sino que en la segunda semana, la segunda clase que tengamos, allí sí vamos a ver el tema y vamos a evaluar el tema. ¿Verdad? Entonces, esta primera semana vamos a los que descansen un poquito. Ahora, ¿qué es lo que sí les voy a motivar? Es que lean el material, que son las diapositivas, que son las que yo voy a compartir dentro de poco, les voy a impartir el tema, y les voy a invitar a que asimilen el contenido. ¿Verdad? Porque esto va encadenado. Lo que veamos hoy nos va a servir para la clase segunda, lo que veamos en la clase segunda nos va a servir para la clase tercera, y así entonces vamos colocando las bases para la siguiente clase. Así que es importante que vayan asimilando, ¿ok? Bueno, esto sería para la primera semana. La segunda semana, igual la estructura es la misma, los contenidos, los objetivos cambian, obviamente, el contenido cambia también, ¿verdad? Entonces ahí van viendo ustedes, las actividades, las tareas van aquí, sí, en este caso la segunda semana, tenemos alguna entrevista que van a realizar ustedes, valen 10 puntos. En la tercera clase, aquí lo que van a hacer ustedes es un trabajo de equipo, igual que todos los trabajos, ¿verdad? Van a hacer un trabajo de presentación en Genially, en Canva o Pictochart. Ustedes pueden elegir Genially, pueden elegir Canva, pueden elegir Pictochart. Los que han sido alumnos míos en otras clases ya han trabajado en estas aplicaciones. Si no manejan ustedes esas aplicaciones, yo voy a dejar los pequeños talleres que he dado, los voy a dejar en el campo virtual para que ustedes puedan ver los enlaces y así entonces sigan paso a paso la manera como yo pude dar el taller, ¿verdad? A los estudiantes, ustedes solamente de que vayan siguiendo cada uno de los pasos para que puedan crear, bien sea en Genially, o pueden trabajar en Canva, o pueden trabajar en Pictochart. Es decir, o incluso pueden hacer en otro tipo de trabajos, no hay ningún problema, pero ustedes pueden hacer el trabajo que es un resumen de la clase con otro tipo de aplicación. Con tal que no sea PowerPoint, no hay ningún problema. ¿Por qué PowerPoint no, Lee? Porque es ya tradicional, ya está como que ya, como les digo, no hay mucha novedad. Entonces, yo quiero que ustedes aprendan a utilizar otros tipos de herramientas que les va a servir para la vida, les va a servir incluso para un trabajo, la parte laboral, y pues es necesario que vayamos actualizándonos también. Entonces, por eso PowerPoint, pues es lo que más utilizamos, ¿verdad? Entonces, yo quiero que ustedes empleen otro tipo de técnicas también. Esto va a costar 10 puntos.
la cuarta semana, que recuerden que la cuarta, la octava y la 11ª onceava clase son dedicados especialmente para evaluaciones. Cuarta, octava y la 11ª clase son para evaluar, son exámenes. Entonces, eso es lo que yo no le llamo exámenes, yo le llamo control de lectura. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, la cuarta semana tenemos la actividad. Ahí yo les coloco aquí cuál es el texto. El texto también va a estar en el campus virtual para que usted pueda descargarlo, porque el control de lectura es leer el texto que le estoy dejando, y de ese texto yo voy a aplicar la evaluación que va a utilizarse, o ¿cómo se llama? El cuestionario automático del campus virtual. Es decir, que en la cuarta semana, la primera hora, voy a dar una especie de tema, de ampliación del tema. Y ahí paso lista, ¿verdad? Y en la segunda hora, en este caso, ustedes, ¿verdad? Van a entrar al campus virtual y allí van a realizar el control de lectura. En el campus virtual va a aparecer primer control de lectura. Usted va a dar clic allí y ese le va a mandar un cuestionario automático, donde usted va a poder dar respuesta a cada una de las preguntas según el texto que yo les he proporcionado para lectura. Después tenemos, vamos a ver esto. Después tenemos la quinta semana. Aquí lo que van a hacer ustedes es un pair to pair, o se le llama evaluación entre pares. Este es un trabajo que yo les voy a asignar a ustedes con unas rúbricas, ¿verdad? Que aquí ya están las rúbricas. Ustedes van a hablar de ello. ¿Por qué? Porque van a hacer una serie de evaluación entre estudiantes. Es una experiencia bastante bonita y se van a dar cuenta. No voy a explicar ahorita mucho porque eso lo vamos a hacer en su debido momento, pero para que sepan de que es bastante interesante la temática. En la sexta semana, cuando ya vayamos bien entrados, ¿verdad? En el periodo, a mitad de periodo, van a realizar unas exposiciones dentro de la clase con técnicas libres, ¿verdad? Aunque sea virtual todo, ¿verdad? Lo que vamos a estar realizando, pero ustedes pueden emplear diferentes técnicas. Eso solo es de creatividad. Y ahí está lo que yo voy a evaluar. Después viene la séptima semana. Aquí lo que vamos a hacer es crear un poema donde recoja los datos más sobresalientes de los temas asignados. Esto es una experiencia bastante bonita e interesante, porque ustedes lo van a crear como equipo, van a armar ese poema, e incluso pueden pedir ayuda también a otra persona, ¿verdad? Que les ayude con la estructura, pero quiero que sea idea de ustedes. ¿Por qué? Porque yo voy a preguntar. Entonces, si ustedes le dicen a alguien, háganlo, y yo le digo a cualquiera, al azar del equipo, cualquiera del grupo, le voy a decir, usted, le voy a hacer preguntas así para ver si ustedes lo hicieron o no lo hicieron ustedes. Le podrán pedir a usted orientación a alguien en estructura del poema, que esté bien redactado, que vaya las comas, donde vayan las comas, los puntos donde vayan los puntos, porque no deben ir errores ortográficos, ¿verdad? No deben ir errores ortográficos. Entonces, eso sí, vuelvo, repito, yo lo voy a preguntar, ¿quién lo redactó? ¿Cuántos párrafos tiene? ¿Por qué eligieron tal parte en tal párrafo? O sea, es decir, yo necesito que sea creación de ustedes. No le digan a otra persona, ¿verdad? Porque yo voy a preguntar, ¿dónde se reunieron? ¿Qué día se reunieron? ¿Por medio de Teams, de Zoom, o de qué utilizaron ustedes, ¿verdad? El método o la herramienta para poder grabar. Son datos que si ustedes no lo hacen en equipo, van a salir perdidos, van a perder puntos. Y la verdad que no cuesta nada, porque la idea es que ustedes puedan crear, es que ustedes hagan academia de diferentes herramientas académicas, valga la redundancia. Bueno, la octava semana, pues ya saben que es control de lectura. La novena semana, ya casi terminando el periodo, la grabación de video. Van a hacer ustedes una presentación de temas vistos en clase, pero aquí la temática es bastante interesante, porque ustedes van a hacer y van a invitar a adolescentes o van a invitar a jóvenes, cualquier tipo de joven, ¿verdad? De estudiante de colegio o de universidad. Ustedes van a elegir como equipo, ¿verdad? Entonces ustedes van a hacer una especie de una clase, una especie de clase, donde van a presentar los temas que hemos visto en esa semana. ¿Okay? Es bastante interesante, muy bueno. Y la 10ª clase, que ya es la penúltima, aquí lo que van a hacer es un video en forma de documental. Aquí ustedes sí se tienen que mover, es decir, tienen que buscar, grabar, tienen que ingeniárselas para poder grabar de manera creativa un video que recoja los modelos de desarrollo de Honduras, ¿verdad? Y que puedan ustedes participar como equipo, aunque sean de diferentes lugares, ¿verdad? De Honduras, ustedes pueden utilizar la misma, vamos, para eso es la tecnología, ¿no? Ustedes utilizan herramientas, diferentes tipos de herramientas tecnológicas, y van a recopilar una especie de video documental, donde van a exponer, ¿verdad? En ese video documental, así bien bonito, atractivo, los modelos de desarrollo en Honduras, es decir, el proceso de desarrollo económico, social,
político-religioso de Honduras, cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido cambiando, y cómo la sociedad se ha ido transformando poco a poco. Entonces, es una experiencia bastante bonita. Y la última semana, que es el último control de lectura, que eso aquí lo que yo voy a evaluar es lo que impartí en la 10ª clase, con la presentación de PowerPoint. Eso es lo que van a estudiar ustedes, el PowerPoint de la 10ª clase. Bueno, aquí está de manera resumida un cuadro donde les presento las actividades, es decir, lo que van a hacer ustedes, los puntos que cuestan cada una de las actividades, las fechas que corresponde a la semana de clase y las fechas que debe de usted entregar. Se fijan, hay 2 fechas. Por ejemplo, hoy 12 de abril, ¿verdad? Entonces no tenemos tareas, por eso solo miren ustedes que a la par no hay fecha. Pero la próxima semana, que es el 19 de abril, entonces la asignación que se les va a dejar o la tarea que se les va a dejar la tienen que presentar el 25 de abril. Y así sucesivamente, el 26 de abril es la clase y ese día de clase yo les puedo dar una tarea que deben de tener fecha máxima ya entregado el 2 de mayo. Y así sucesivamente. Ahora, voy a hacer un poquito más pequeño esto porque sí necesito que observen algo. Vamos a poner aquí. Si se fijan ustedes, aquí hago una observación. Esto sí lo voy a hacer solo para que lo vean. Una observación. Como ¿verdad? Yo trabajo en mis diferentes clases, hago de la misma temática. Yo trabajo con puntos oro, con puntos oro. Entonces, ¿qué significa de puntos oro? Miren, una clase está valorada en 100 puntos, ¿cierto? Los demás profesores, pues, están como ya adaptados, ¿no? A trabajar. En la universidad se manejan 3 parciales, primero, segundo y tercer parcial. Primer parcial valorado en 100 puntos, segundo parcial valorado en 100 puntos y tercer parcial valorado en 100 puntos. Para sacar la nota final, tienen que hacer la regla de 3, dividirlo entre tanto y multiplicarlo por 100. En este caso, yo no trabajo con 100, 100 y 100, sino que esos 100 puntitos que vale la clase, toda la clase vale 100 puntitos, ¿verdad? Esos 100 puntos yo los divido entre los 3 parciales. Es decir, que el primer parcial vale 30 puntos, el segundo parcial vale 40 puntos y el tercer parcial vale 30 puntos. Entonces, primer parcial 30, segundo parcial 40, 30 más 40 son 70 y el tercer parcial vale 30, entonces 70 más 30 son 100 puntos. Es decir, que los 100 puntos yo lo que hago es que los divido en los 3 parciales, ¿verdad? 30 primer parcial, 40 segundo parcial y 30 el tercer parcial. Entonces, no es que van a tener que dividir algo, multiplicar algo, no, sencillamente son los puntos de la clase ya. Ahí usted lo que va ganando y lo que va perdiendo, va perdiendo. Pero es decir, que usted, la de sí en general es lo mismo, ¿no? Solo que, como yo no los quiero saturar con tanto trabajo, tanto trabajo, sino que yo quiero que vayamos al grano, yo necesito que ustedes aprendan lo que deben de aprender y que se evalúe lo que se debe de evaluar. Entonces, la temática que yo utilizo es una evaluación continua. Entonces, tema visto, tema evaluado. Tema visto, tema evaluado. Porque en las otras clases, por lo general, lo que hacen, como son valorados por 100% cada parcial, entonces, si se fijan ustedes que en la cuarta semana es de exámenes, ¿cierto? La cuarta semana de exámenes. En la cuarta semana tienen que evaluar las 3 semanas anteriores, todo el contenido de las 3 semanas anteriores. En este caso, yo no trabajo así porque yo he ido evaluando los temas de cada semana. Por eso, tema visto, tema evaluado. Tema visto, tema evaluado. Entonces, en la cuarta semana, por eso yo les dejo un material para que ustedes lo lean, que ese es el famoso control de lectura. Pues, es un examen, ¿verdad? Pero es un control de lectura de ese material nada más, no de todas las 3 semanas anteriores. Entonces, yo así trabajo, considero de que es más práctico, bueno, para mí va, que es más práctico y que voy directamente al mero grande. Lo que a mí me interesa es que el estudiante aprenda, ¿verdad? Y también no saturo de tantas actividades, porque las actividades que yo asigno, considero de que es lo que yo necesito que el estudiante tenga bien presente. Entonces, si hay alguna duda con eso, me la hacen saber por el grupo de WhatsApp, que yo con mucho gusto se las aclaro, o si no, en la segunda clase yo con mucho gusto también puedo aclarar eso. Lo que sí me interesa es que ustedes se fijen de que aquí, por ejemplo, la primera tarea, bueno, todas las tareas, si ven ustedes, valen 10 puntos. Entrevista a docentes, presentación, el examen o control de lectura. Estos 3 que están aquí, se vean ustedes, esta voy a poner en otro color. Estos 3 es el primer parcial, 10, 20, 30 puntos. Estos otros
4 que están aquí hasta el segundo control de lectura es el segundo parcial. Entonces, se fija usted 10, 20, 30, 40. Entonces, el primer parcial son 30 puntos. El segundo parcial, 40 puntos. Ahí van 70, lo que ya les explicaba. Y aquí estas dos semanitas, junto con esta otra, esta de en medio no, porque esa es la etapa de reposiciones. Pues alguien necesita reponer algún control de lectura que no hizo o algún trabajo que tiene que estar bien justificado con firme y sello, ¿verdad? Que no pudo asistir por trabajo o enfermedad o algo por el estilo. Entonces se fijan, lo que está en azul, 10 puntos del video con adolescentes, el video documenta 10 puntos y el control de lectura son 10 puntos, entonces son 30 puntos. Entonces, como ya teníamos 30 del primer parcial, 40 del segundo parcial y 30 del tercer parcial, hace un total de 100 puntos. Ahí está. Eso es lo que voy a evaluar en el periodo. Ustedes se fijan, es bastante práctico, nada confuso y vamos a ir al grano directamente. Eso solamente para que lo tengan ustedes muy, muy en cuenta, muy presente, por favor. Hasta lo voy a guardar aquí con colores para que usted ya lo tenga muy, muy presente. Entonces, así evalúo yo, miren, los 100 puntos divididos en tres partes, los tres parciales. Una parte para el primer parcial, otra parte para el segundo parcial y otra parte para el tercer parcial. ¿Bien? Y el total son 100 puntitos. Así que es, bueno, para mí es mucho más práctico. Y al final aquí están las fechas de las clases, ¿verdad? Que tenemos por Teams, lo que estamos haciendo ahorita. Ahí está, cada fecha, ahí está, ya está bien plasmadita. Las reposiciones, como ya lo miraron ustedes arriba, son del 12 al 18 de junio, lo que tengo aquí que por eso no lo coloqué, no le puse color. Esto que está acá, del 12 al 18 de junio son las reposiciones. ¿Qué más hay por aquí? Aquí les dejé al final el enlace de las clases por Teams. Este es el enlace. Como lo voy a colocar en PDF, entonces como está directo, entonces solamente le van a dar clic allí y lo va a redireccionar directamente a la clase. Así que eso es importantísimo. Bueno, creo que en general eso es todo por aquí. Bueno, se fijan, bastante interesante, ¿no? Lo que se está haciendo y pues que es muy bueno, ¿verdad? Llevar todo el control, todo el proceso. Ahora, pues sin perder más tiempo, ¿verdad? Yo les voy a compartir el tema de hoy. Tema de hoy, se los voy a colocar. Aquí está. Miren, aquí está. Entonces, eso para que ustedes lo puedan identificar, ¿verdad? Puedan conocer los temas. Pues nada, a mí me gusta que me acompañen a leer un poquito alguna diapositiva, ¿verdad? Y pues vamos a ver, así compartir un poquito el tema. Vamos a ampliarlo. Ok, ahí está. Miren ustedes, interesante. Historia de Honduras. Mi hermoso nombre, que lo pueden ver ahí, ¿verdad? Hermosísimo nombre. Ahora, es importantísimo identificar el concepto de historia, ¿verdad? El concepto de historia de Honduras, en este caso, con un plano mucho más elevado. ¿A qué me refiero? Que la historia, por ser historia como tal, nos debe de generar algo. Algo nos debe de permitir, algo nos debe de ayudar para poder comprender lo que ha acontecido, porque cuando hablamos de historia, por lo general la historia hablamos de acontecimientos pasados, ¿cierto? Eso es hacer historia o de dejar nuestra huella en la historia. Son cosas que quedaron ya plasmadas en el tiempo y en el espacio. En este caso, la historia es la ciencia que estudia el pasado de la humanidad para entender el presente y prever y transformar el futuro. Miren qué bonito, ¿no? Entender el presente. Para poder entender el presente tenemos que comprender primero, o conocer, mejor dicho, bueno, sí, conocer y comprender lo que pasó, lo que ya sucedió. ¿Verdad? Eso es importante. Ahora, veamos un poquito a nivel de historia. Eso de comunidad primitiva, bueno, que lo de la comunidad primitiva, vamos a decir que en un principio, ¿verdad? El pasado se transmitía de forma oral, de generación en generación. Es decir, los papás se encargaban de transmitir a los hijos el conocimiento. Bueno, perfecto, no hay ningún problema. Y esto cuando tenían sus hijos se iban transmitiendo. Eso ya lo sabemos que es transmisión oral. Eso ya lo hemos visto. ¿Para qué se hace esto? ¿Para qué? Para tener identidad. La historia lo que crea es una identidad. ¿Por qué? Porque mis abuelos le contaron a mi papá de que mi familia viene de tal parte o que en esta comunidad
hay tradiciones, no, estas tradiciones nos identifican, nos hacen ser diferente a otros pueblos. Claro, entonces podemos decir que nos crean identidad, la historia crea identidad. Ahora, estas mismas sociedades primitivas, antiguas, ¿verdad? Con su escaso desarrollo de las fuerzas productivas y por tanto con un raquítico conocimiento de la naturaleza, carecían de las nociones del pasado, presente y futuro. Pues en ellos lo más vital era la sobrevivencia, claro. No había tanto de que voy a hacer voy a hacer mañana, no, vivían el día a día. Las comunidades primitivas, eso es lo que lo que les interesaba era comer, sobrevivir, estar en defensa de aquellos que las atacaban, que las amenazaban. Entonces, claro, era un vivir día a día. De eso se trata, un vivir día a día. Ahora, la necesidad de teorizar sobre la historia o la naturaleza de la sociedad no surgió sino hasta que la civilización estaba muy adelantada. Esto aproximadamente en el año 4000 antes de Cristo, cuando apareció la primera civilización que nosotros vamos a identificarla como los sumerios. 4000 años antes de Cristo aparece esa civilización, los sumerios. Y entonces se considera que a partir de allí, ¿verdad? A partir de ahí, al tener ya un grupo, ¿verdad? Ya más organizado, como hasta en cierta medida, no más organizadito, ¿verdad? Como los sumerios, entonces vamos a decir de que hay un cierto tipo de cambio. Ya hay relaciones sociales, ya no se está enfocando como en las primeras comunidades, ¿verdad? Primitivas, donde cada quien velaba por lo suyo, lo que quería era sobrevivir, ¿no? Pero en este caso hablamos de una civilización y hablamos de que hay estructuras sociales, hay unas relaciones sociales. Entonces, vamos a hablar que la historia como tal empieza allí, ¿verdad? Y recuerden que incluso se ha dicho, ¿no? Lo que le han enseñado desde la escuela, que la historia comienza cuando se da la escritura. ¿Por qué? Porque se genera, ¿verdad? Un documento, se genera datos de algo, de cosas, acontecimientos que pasaron, acontecimientos de hechos que acontecieron en un tiempo y en un espacio. Bueno, ahora, el término como tal historia, que aquí se lo quise dejar y no quise dejarlo desapercibido, viene del vocablo griego que significa conocimiento a través de una indagación. Entonces, en la historia es eso, ¿no? Es un conocimiento que se adquiere a través de la investigación o de la indagación. Y nosotros vamos a ir de que se deriva de histor, que quiere decir sabio o conocedor. Es conocimiento. Hacer historia es tener conocimiento, es conocer, y conocimiento es descubrir algo, ¿no? Bueno, no tanto descubrir, es conocer algo. Entonces, claro, este vocablo como tal, nosotros vamos a decir de que sí ha variado un poquito diferentes, por los diferentes idiomas, pero en general eso significa, es un sabio, es un conocer, es un conocedor de algo. Y esa es la invitación, ¿verdad? De la historia, es invitarte a conocer algo, que nos llame la atención algo. Ahora, el concepto e importancia de la historia. Esto de que no debe de llamar la atención. Bueno, miren, los antecedentes. Para los griegos, la historia, ¿verdad? La historia era un conocimiento que se obtenía a través de la indagación. Indagar es investigar, es cuestionar. Esto es preguntar, interrogar acerca del pasado. Los griegos, una gran civilización, pero se dedicó a eso. Ellos observaban con el ocio que tenían o tiempo libre que tenían. Entonces ellos se dedicaban a observar, analizar por qué pasa esto, de dónde viene esto, por qué sucede esto, por qué sucede lo otro. Entonces, claro, ese hecho de preguntarse, de cuestionar todo lo que está alrededor, de ver los fenómenos de la naturaleza y tratar de buscar una explicación. Bueno, entonces esta civilización griega tiene, vamos a decir, esas directrices, ¿no? Esas directrices de poder investigar, de poder indagar. La mayor parte de los autores están de acuerdo que el padre fundador de la historia es el griego Heródoto. Heródoto. Entonces, más o menos hablamos de los 2500 años antes de Cristo, ¿verdad? En el siglo V, vamos a decir, bueno, más o menos aproximado, ¿no? Es decir, en pleno esplendor de la civilización griega. Ahí, más o menos. ¿Okay? Ahora, un señor que se llama Juan Bron, que les coloqué la imagen de él, sostiene que fue con Herodoto que por primera vez escribió historia propiamente. Fue con él. Entonces, pero, pues repito, existen varias versiones, pero esta es con la que nos vamos a quedar ahorita. ¿Qué más? Bueno, desde la Grecia clásica, desde aquella Grecia clásica, hasta nuestros tiempos, podemos decir, la ciencia histórica ha tenido una lenta evolución. Es que esto no es de la noche a la mañana, ¿no? Esto lleva mucho tiempo. Y esta evolución
ha conducido a un simple relato hasta lo que es hoy en día una disciplina de las ciencias sociales, pero es una disciplina muy importante, de manera particular en nuestro tiempo contemporáneo. Claro, la historia no se puede omitir, la historia no se puede cambiar, la historia está allí porque nos va a generar algo, algo nos va a decir. Ahora, veamos un poquito ahora algunos de los conceptos más, como más reconocidos, más identificados acerca del concepto de historia. ¿Ok? Va, compartamos eso. Entre los conceptos más comunes que se han expuesto sobre la historia encontramos los siguientes. Primero, la historia es el estudio del pasado. Ya lo mencionamos. La historia es la ciencia de los hombres en el transcurso del tiempo. Miren ustedes, el tiempo, ¿no? E incluso cuando vea, los que van a ver filosofía conmigo, vamos a abordar ese tiempo, vamos a abordar el tema del tiempo. También interesa en el tema de la historia, ¿verdad? Porque el tiempo, ¿qué es el tiempo, no? Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más allá. La historia es una forma intelectual de comprender los continuos procesos de cambio en las sociedades humanas. Claro, la historia lo que anda buscando bien, lo que anda buscando es por qué esta sociedad o esta civilización estaba y ahora ya no está. ¿Por qué los mayas estaban y ahora ya no están? ¿Por qué algunos grupos indígenas desaparecido? ¿Y por qué nuestros tiempos han cambiado? Porque hablamos de generación Z, porque hablamos de la generación Y, porque hablamos de la generación, no qué sé yo, un montón de cosas que le han puesto ahora al día de hoy para identificar los que nacieron de entre tal año, tal año, tal año, tal año. Bueno, esa cuestión es, ahí ustedes la sabrán mejor que yo. Entonces, lo que nos interesa saber es por qué se dan ese tipo de cambios. ¿Por qué? ¿Por qué se dan ese tipo de cambios? Y cuando dicen nuestros abuelitos, es que en mis tiempos, no, así la han escuchado ustedes, perdón. O cuando dicen los papás, es que en mis tiempos no se miraba eso, mis tiempos eran diferentes. Ahora, nosotros vamos a decir, bueno, es que en mis tiempos también, ¿verdad? O en estos tiempos, bueno, habría que ver qué van a decir nuestros hijos también, ¿verdad? En mis tiempos, también, nosotros vamos a repetir igual que nuestros papás, es que en mis tiempos, bueno. La historia también es una forma científica para que los seres humanos se conozcan a sí mismos. Interesante, ¿no? La historia me ayuda a conocerme. Como diría Sócrates, conócete a ti mismo. Bueno, interesante, ¿no? Conocernos a nosotros mismos. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque yo soy igual que a los demás. Oh, mentira. ¿O porque soy diferente a los demás? Bueno, vamos. Otra. Importancia de la historia. La historia es importante porque ayuda a fortalecer y consolidar dos factores muy importantes. Uno, la identidad nacional y la conciencia histórica. Miren ustedes qué interesante la cuestión. La historia es importante, sí, pero es que hay dos cosas que nos ayuda a identificar la identidad nacional y la conciencia histórica. Yo creo que la palabra como tal, identidad, entidad de ente, ser, quién soy. Y en este caso, una identidad nacional, quiénes somos. En este caso, como hondureño, ¿no? ¿Quién es Honduras? ¿Qué es Honduras? ¿Quiénes son los hondureños? ¿Cómo viven los hondureños? ¿Qué tipo de pensamiento tienen los hondureños? ¿Qué nos identifica ante las demás culturas o frente a las demás culturas? Ahora, conciencia histórica, yo sé lo que ha vivido Honduras, lo que ha pasado Honduras, conozco las experiencias de Honduras a nivel político, a nivel religioso, a nivel social, eh, y todo eso, ¿por qué me interesa conocerla? Porque somos frutos del pasado. Entonces, a lo que nosotros nos han enseñado, nuestros papás, la cultura, en la educación primaria, la educación de media, la educación universitaria, nos interesa tomar conciencia, de ser conscientes, conscientes de lo que ha pasado. Porque me debo de preguntar, mm, ¿por qué soy como soy? ¿Será que soy el resultado de acontecimientos pasados? Bueno, es necesario conceptuar cada una de las categorías anteriores para entender la relación que tienen con la historia. Entonces vamos a ver primero la identidad nacional. En primer lugar, debemos aclarar que el término de identidad nacional posee múltiples significados. Claro que sí. Y hay múltiples acepciones también. No se puede determinar solamente una dirección. No, hay diferentes formas de cómo comprender. Pero en vista de la utilización en diversas disciplinas científicas como la filosofía, la psicología, la lingüística, etcétera, entonces vamos a encontrar que no tenemos la misma definición. Algunas cosas concuerdan, pero a lo mejor habrán algunas otras cosas que tal vez van cambiando. Por ejemplo, en Honduras hay varios autores que han abordado el problema de la identidad nacional. Por ejemplo, Marvin Barahona.
quien ha analizado con mayor profundidad este tipo de situación. Identidad nacional. Bueno, pues para él, para Marvin Barahona, la identidad nacional la define de la siguiente forma. Es la conciencia compartida por los miembros de una sociedad. Conciencia compartida. Es decir, que no solo yo soy consciente de algo, sino que somos conscientes. Miren, el sujeto, ¿no? Yo soy consciente. En este caso, para identidad nacional, no solamente se trata de yo, no solamente soy yo, el ego, ¿no? Sino que es nosotros. Nosotros somos hondureños. Entonces adquirimos conciencia compartida, porque somos miembros de una sociedad. Entonces, claro, si empiezan a hablar mal de los hondureños, dicen, ¿cómo que bueno, y yo por qué? Si no me van a echar el mismo saco a mí también, pues, a algunos, pero no todos. Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo conciencia ya de una manera colectiva. ¿Me doy a entender? Y claro, eso ¿por qué nos afecta? Porque tenemos sentido de pertenencia. Querramos o no querramos, nosotros tenemos sentido de pertenencia. Nuestra música, nuestras comidas, nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Entonces, claro, somos hondureños, algunos de la zona norte, zona sur, oriental, centro, oriental, aunque seamos de diferentes zonas de Honduras, pero tenemos una identidad nacional porque tenemos un sentido de pertenencia. Algunos dirán que a lo mejor que tal vez no, ¿no? Si todos tenemos sentido de pertenencia de una u otra manera. Entonces Marvin Barahona va a decir va a decir que la identidad nacional es porque nos da identidad y nos da identidad colectiva. Y eso significa que tenemos sentido de pertenencia. Ahora, necesidad de crear identidad, claro que sí. Y esta necesidad de crear identidad está presente en la humanidad desde siempre, en todas las civilizaciones antiguas, los sumerios, que ya lo mencionábamos, ¿verdad? 4000 años antes de Cristo, los egipcios, por los griegos, por los mayas, por los hebreos, por los chinos, cada uno quiere tener ¿qué quiere? Cada uno tiene su propia identidad. Entonces, vamos a decir de que en su conjunto atribuyeron cada una de estas civilizaciones su origen a una creación divina. Así dice al inicio, estas civilizaciones creían de que la identidad no les provenía por sí mismos, sino que identidades divinas les hacían que tuvieran algo especial que les diferenciaba de las demás civilizaciones. Entonces, claro, por eso al creerse que no era tanto una identidad que ellos mismos habían inventado, sino que un ser divino les atribuía, ¿verdad? Les daba esos atributos, entonces ellos se consideraban como muy especiales, muy, muy especiales, y se consideraban elegidos, pueblos elegidos. Bueno, la identidad nacional como tal, vamos a decir que en última instancia es el elemento fundamental para potenciar el desarrollo de un Estado. Claro, si yo tengo identidad nacional, si tengo un sentido de pertenencia, tengo ese sentido de colectividad, inmediatamente voy a decir que tengo un sentido también de Estado. Eso incluso vamos a ver un poquito más desarrollado posteriormente el concepto de Estado y lo que estén conmigo en sociología vamos a abordar más todavía más desarrollado el sentido de Estado. Pero ahorita veamos así, a grosso modo. Pues no solo basta con que ¿verdad? Con que disponga de un territorio, el Estado, no solamente es territorio, las tierras, no. Es más que eso, el Estado implica que haya un consenso social, es decir, que la misma gente tenga ese sentido de identidad. Entonces, claro, por eso miran ustedes que les coloqué imágenes, ¿verdad? Las imágenes no son adornos, ¿verdad? Sino que están ahí porque dan una identidad, ayudan a fortalecer que es el Estado como tal. Entonces se necesita que el Estado, para que esté bien fortalecido, tenga una identidad bien compacta, una identidad nacional bien compacta. Ahora, pasemos al otro, es histórica. Recuerden que hablamos de la conciencia, ¿no? Ser consciente de algo. Bueno, la historia también consiste en que es importante porque ayuda a consolidar la conciencia histórica. La historia ayuda como tal. Yo conozco la historia, entonces como que me afirmo, ¿no? Tengo como mis raíces. ¿Se acuerdan cuando estaban en la escuela ustedes que había algo muy típico que les dejaban de tarea? Haga su árbol genealógico. ¿Qué es el árbol genealógico? Bueno, el árbol genealógico era, como le dice, un arbolito y de arbolito habían ramas, ¿no? Hay ramas y entonces en esas ramas se colocaban como unos circulitos, unos círculos o unos cuadrados, qué sé yo, y ahí colocaban, ahí decía, mi árbol genealógico es, ¿quién es mi papá? ¿Quién es el papá de mi papá? Y iban armando en el arbolito, iban colocando ahí por parte de la familia de mi mamá, por parte de la familia de mi papá. Entonces ahí iba el abuelo, quién era el abuelo, el papá del abuelo, quién era el papá del abuelo, pero del bisabuelo. Entonces, era para, esas tareas lo que decían era para que nosotros identificáramos cuáles son nuestras raíces,
de dónde proviene nuestra familia. Bueno, miren ustedes qué interesante, ¿no? Cuando yo tomo conciencia histórica, me doy cuenta de dónde ven, me doy cuenta de dónde ven. Entonces, eso va a consolidar mi historia. Y va a consolidar mi historia que van a decir, pues mi familia procede de tal parte, de tal zona de Honduras. Excelente, perfecto. Entonces, estamos consolidando. Este término ha sido, el de historia, ha sido analizado desde hace muchas décadas. Sin embargo, hoy, pero es con la posmodernidad en el siglo XX cuando adquiere mayor relevancia, mayor importancia. En general, vamos a decir que nos interesa la conciencia histórica. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es un proceso. Es un proceso por el medio del cual una sociedad necesita pasar. Necesita pasar. ¿Para qué? Para que vaya conociendo, ¿verdad? Los tres estados, el pasado, el presente y futuro. Híjole, ¿cómo así? Pues miren, interesante, porque nuestros pueblos tienen un pasado, pero estamos en un presente. ¿Qué viene ahora? ¿Cómo quiero? Bueno, ya sabemos qué Honduras hemos tenido, la Honduras que tenemos en este instante, pero ¿qué tipo de Honduras queremos nosotros? Bueno, se trata de hacer una construcción histórica. Vamos a construir nuestra historia. Vamos a armar nuestra historia. No es solamente apilar, qué sé yo, retazos de historia o de acontecimientos pasados, ¿no? No se trata de eso, se trata de hilvanar, creo que se dice, ¿no? De hilvanar una tela, una pieza de tela. Y dije, vamos a hacer algo nuevo. Vamos a hacer algo nuevo. Tenemos, sí, el hilo, tenemos el material, tenemos las herramientas, pero tenemos que armar también. Tenemos que construir. Entonces, de eso se trata la historia, aprender a construir. Ahora, todos somos historia, todos, nadie está exento de la historia, porque si estuviéramos exentos de la historia, no existiríamos, no existiríamos. Un pueblo desarrolla conciencia histórica cuando tiene conocimiento del pasado, lo cual le permite comprender el presente y así manifestar un interés por programar su futuro, en términos de satisfacer, ¿qué cosa? Las necesidades de la mayoría. Claro, es que es bonito ustedes, cuando yo voy viendo que mi pueblo, si antes no había electricidad, han pasado tantos años y que ahora digan, traemos el proyecto para poder electrificar aquí, te va a haber electricidad ahora. Claro, mi pueblo ahora ya lo veo desarrollado, y veo que ya hay electricidad, veo que ya ahora la gente puede tener sus propias cosas, basándose o valiéndose de la electricidad. Y entonces, claro, ya el peligro es menor porque ya las calles van a estar iluminadas. Entonces, claro, cuando yo veo que mi pueblo va creciendo, que mi pueblo va desarrollándose, qué bonito, ¿no? Qué interesante. Porque es bonito ver que ya digan, puchica, miren que ya mi colonia ya la pavimentaron, todas las calles están pavimentadas, ¿verdad? Claro, vamos, una utopía. Pero bueno, digamos que pavimentaron todas las calles, ¿no? Entonces, qué bonito, miren, usted ya se siente diferente, ver que su pueblo, que su colonia, que su comunidad, que su aldea, que su caserío va avanzando. Entonces, claro, eso es un pueblo que va en desarrollo. Por otro lado, cuando ese pueblo conoce su pasado, está compenetrado en no repetir los errores. Claro, es que de eso se trata. El pasado es para ver lo que sucedió en tiempos anteriores y los errores no volverlos a repetir. No volverlos a repetir. De eso se trata la historia, ¿no? De ver lo que ya sucedió para no repetir en el presente y mucho menos en el futuro. Ahora, en Honduras, la conciencia histórica, al igual que la identidad nacional, están poco arraigadas en la mayor parte de la población, lastimosamente. ¿Por qué? Porque nos hemos inculturizando, ¿verdad? Porque así es inculturizando, em, con, qué sé yo, prácticas de otros pueblos, con culturas de otros pueblos y lastimosamente la gente, como no sé, qué le sucederá, pero hay mucha gente que lastimosamente no se siente orgullosa de su tierra, no se siente orgulloso de quién es, falta de identidad, como le decimos nosotros, y lastimosamente como no hay conciencia histórica, eh, eso ha venido fallando, ese amor por lo propio. Es necesario que trabajemos y que le enseñemos a los niños, porque desde ahí depende también el tipo de cómo se va a enamorar, ¿verdad? La persona de su pueblo, de su país. Claro, eso es bonito. Ahora, quiero presentarle una clasificación de la fuente histórica. ¿Qué es eso de la clasificación de fuente histórica? Bueno, todo cuanto la humanidad dice o escribe, todo cuanto fabrica, todo cuanto toca, nos proporciona mucha información sobre el pasado. Claro, entonces aquí vamos a manejar dos fuentes de la historia, la fuente primaria y la fuente secundaria.
Cuando hablamos de fuentes primarias, nos hablamos de fuentes primarias que pueden ser no escritas o escritas. Cuando hablamos de que es una fuente histórica, que nos va a servir de fuente histórica, es decir, es como cuando uno le dice, usted va a hacer una presentación de una exposición, sí, ¿cuál es la fuente? Es decir, ¿de dónde obtuvo la información? Entonces, la historia obtiene información de manera primaria y de manera secundaria. En cuanto a la manera primaria, manejamos lo que es escrito y los no escritos. Son fuentes escritas y fuentes no escritas. En las fuentes no escritas tenemos los monumentos, tenemos los restos humanos o materiales, tenemos los utensilios y tenemos los testimonios orales. Cuando hablamos de esa fuente histórica primaria escrita, nos referimos a los documentos, a los periódicos, a las monedas, a los tratados, a los censos. ¿Cómo se refiere? Implica escribir. Y la otra, pues, se refiere a otro tipo de cosas. Ahora, las fuentes secundarias nos referimos a la biografía, que ya son estudios más formales, los tratados de arte, los libros de historia, los artículos de revista, y más cuando son revistas indexadas, ¿no? Que son revistas científicas. Entonces decimos que es una fuente más académica, más estructurada, más formal. Entonces, pero de igual manera, ¿verdad? Son fuentes de historia. En un sentido general, vamos a decir que las fuentes históricas se clasifican en fuentes históricas primarias y fuentes históricas secundarias. Ya las mencionaba. Para desarrollarla un poquito más todavía, las fuentes primarias, ¿verdad? Escritas, vamos a decir que son la prensa, las cartas, los diarios, documentos públicos. También tenemos esas fuentes primarias orales, que son los discursos, las grabaciones, las entrevistas. Hay también iconográficas. Iconos son como imágenes, ¿verdad? Que son carteles, pinturas y fotografías. En la fuente secundaria hablamos de los libros de historia, artículos académicos, publicaciones de estudios arqueológicos. Bueno, eso es otra forma de cómo poder comprender las fuentes de la historia. Ahora, me interesa que le podamos profundizar un poquito más. Esto de fuentes históricas primarias, primarias, escritas, o vamos, miren, miren la versión anterior. Nos dice, escritas o no escritas, primarias. Interesante. Eh, si quiere, vamos a analizar un poquito más esta parte de las fuentes históricas primarias. ¿Escritas o no escritas? Bueno, vamos a ver. Estas fuentes son las originales. Interesante. Fuentes, zonas originales respecto al periodo histórico que se está estudiando. Es decir, que fueron elaboradas por el grupo humano o por la misma sociedad del pasado que estamos analizando. Por ejemplo, si quisiéramos estudiar algún tema de los mayas de Copán, las fuentes primarias que consideraríamos serían pirámides, obviamente, los templos, las estelas o las esculturas. Estas serían las fuentes primarias. Incluso ahí les dejé el dibujito, la imagen. Las fuentes primarias son las muestras auténticas y originales. Claro, por eso primarias son las primeras. Las primarias son de que son los primeros datos donde nosotros podemos obtener una información. Ahora, las fuentes históricas secundarias. Bueno, vamos. Las fuentes históricas secundarias resultan de la interpretación que hace el historiador. Mire, hace un historiador sobre la base de fuentes primarias, de que se va a valer de las fuentes primarias para poder obtener algo nuevo. Entonces, claro, hacer un estudio más profundo de lo primero. Claro, entonces si tenemos monumento, tenemos un templo, ya está la fuente primaria. Pero viene el historiador y va a hacer un estudio sobre los monumentos, sobre los templos, y entonces va a obtener una información extra, podemos decir. Entonces, claro, esas son otras fuentes, basándose en la investigación, ¿verdad? De aquellas fuentes primarias. Entonces, es interesante cómo podemos sacar libros, podemos sacar revistas, qué sé yo, ¿verdad? Podemos obtener cierto tipo de artículos que se han obtenido en base al estudio de aquellas fuentes primarias. Ahora, existe un sinfín de divisiones de la historia. Sin embargo, solo descubriremos dos o vamos a abordar dos. Vamos a abordar dos nada más de las divisiones de la historia, porque recuerden que en la parte que les dije al inicio de la jornalización, ahí hablaba de la periodización. Bueno, entonces cuando hablamos de periodización, vamos a decir que existe la periodización tradicional y existe la periodización de las formaciones sociales o marxistas. Yo creo que este nombre les suena, ¿verdad? Esto de Marx, esto de periodización tradicional, lo que es tradicional, tradiciones. Tradiciones no solamente son aquellas cosas que se nos han enseñado como cosas tradicionales, no, esto es un poquito más, es más profundo. Pero tradicional es porque algo que se ha mantenido en la tradición. Y las formaciones sociales o marxistas, ya hay un paso más adelante, porque no, si hablamos de esto, nos referimos a la época moderna, cuando hablamos de Marx.
época moderna, ¿no? Bueno, miren ustedes, en moderna incluso hacer un análisis ya más actual, ¿no? Bueno, veamos la primera periodización. Esta tradicional de la historia. De manera tradicional y de acuerdo con la perspectiva europea, vamos para Europa entonces, del tiempo histórico, la historia se ha dividido en prehistoria, antes de la historia, ya lo dice la palabra, y también historia, propiamente dicha. Prehistoria, antes de la historia y la historia. Entre una y otra, entre la prehistoria y la historia, se introduce con frecuencia el periodo llamado, ojo, protohistoria. Entre ambas, entre ellas, ¿verdad? Existe un periodo que se llama protohistoria. Ahora, la prehistoria abarca desde la aparición del género humano, mucho tiempo atrás, ¿verdad? Hasta el surgimiento de la escritura. Recuerda que les decía que es lo que nos habían enseñado en la escuela. La historia comienza cuando se empieza a escribir. ¿Ok? Bueno, la prehistoria abarca entonces, desde aquel tiempo de cuando comenzaron a existir los seres humanos hasta el aparecimiento de la escritura. Y esta se divide a su vez en periodo paleolítico, que es la edad de piedra, y el periodo neolítico, que eso ustedes me imagino que lo han de recordar y lo tienen fresquito porque se les enseñaron esas ciencias sociales cuando estaban en la escuela. Incluso creo que en colegios creo que también han de haber visto un poquito de eso. Entonces, vamos, repitamos. Este tiempo se divide a su vez en paleolítico y neolítico, entre la edad de piedra, paleolítico, y la edad de piedra pulida, entre la piedra tallada y la piedra pulida. Entonces, entre estos dos tiempos, vamos a decir, manejamos un poco lo que es la prehistoria. Vamos a avanzar un poquito más. La historia, porque aquí era prehistoria, la historia se subdivide en edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Esto yo lo explico bastante en la clase de filosofía y les digo que se lo aprendan de memoria, porque miren, si ustedes aprenden esto de memoria, que son 4 etapas en la historia, 4 etapas, antigua, medieval, moderna y contemporánea. Si usted sabe ubicar estos tiempos, se va a poder situar en la historia. Y en cualquier clase, no importa la clase que usted vea, la clase que usted le den, si le empiezan a mencionar, decir, en la época medieval se abordaba tal cosa, usted ya tiene la idea de qué trata, en qué tiempo más o menos se está refiriendo. Como dijeron en el siglo XIX, excelente. Como dijeron en el siglo XVI, moderna. Como dijeron en el siglo, ¿qué? Primero, ok, edad antigua. Miren, entonces, claro, si ustedes manejan esto, si ustedes aprenden a manejar este cuadrito que tienen aquí, yo les aseguro que se van a situar en cualquier clase que les den, se van a situar en historia. Y van a ya tener una idea de qué están hablando, de qué fue lo que se desarrolló en esa época. Y miren ustedes, es muy sencillo. La época prehistórica, ya tenemos paleolítico, neolítico. Época histórica, antigua, medieval, moderna y contemporánea. Miren, es sencillo, fácil. ¿Okay? Y ahí tienen les coloco a ustedes los siglos para que ustedes puedan, ¿verdad? Más aproximadamente puedan ubicarse. Pero también tenemos la otra. Por su parte, tenemos la periodización tradicional. ¿Verdad? Periodización tradicional, esto que prehistoria e historia. Bueno, la historia se subdivide en edad antigua, media moderna y contemporánea, como ya le decía. De manera gráfica, está aquí. Aquí les presento la parte prehistórica, antes de la escritura, paleolítico, neolítico, es como un resumen. La historia de la antigua, medieval, moderna, contemporánea. Hasta la edad contemporánea, pues se habla hasta nuestros tiempos, ¿no? Y eso como una manera de graficado, ¿verdad? Y así resumido. Ahora, la periodización de las formaciones sociales marxistas. Recuerden que había otra periodización, ¿verdad? La historia en otro periodo. Y en este caso, resaltando la formación social y rescatando muy particularmente al señor Karl Marx. El pensamiento de Karl Marx. Híjole, Marx, época moderna, época de la industria, la revolución industrial. Miren ustedes, interesante, porque cuando aparece Marx, e incluso pueden ver la película de Marx para que se ubiquen un poquito más y esa la película les va a ayudar a comprender cuando vean la clase de sociología y estén viendo esta clase también de historia y cuando vean otro tipo de clases, cuando vean algunas clases de leyes, por ejemplo, los que están estudiando para ser abogados y abogadas, les va a servir porque ahí les van a mencionar varias cositas. Así que vean la película de Marx, la historia de Marx, ¿no? La película. Ahora, veamos un poquito esta cuestión. ¿Qué es esto? Recordemos de que la periodización de la formación social marxista, hablamos de dos acontecimientos. La comunidad primitiva,
Ok, aquí no existe diferenciación social basada en la posesión de riqueza. En la comunidad primitiva, antes recuerdan que cada quien se velaba por el momento, ¿no? O sea, no había de que a mí me pertenece esta tierra, a usted pertenece a otra tierra. No, ahí estaba de que era la cuestión de recoger la fruta, de la pesca. O sea, no había esa disputa que se ha manejado después, ¿verdad? De clases sociales. Entonces, la comunidad primitiva vivía del momento, se alimentaba del momento. Em, Salvajismo, barbarie. El salvajismo en el grupo social vive de la caza y la recolección de frutas, no produce. Entonces la horda nómada es la forma de de la forma de organización. Eran nómadas, pueblos que caminaban de un pueblo a otro pueblo. ¿Por qué se iban de un pueblo para otro pueblo? Por la comida. Cuando ya no había comida, lo que hacen las aves y lo que hacen otro tipo de animales. Cuando ya no hay comida, ya no hay alimento ahí, tienen que emigrar para buscar alimento en otra zona donde puedan encontrar su comida y no se mueran, obviamente. Entonces, el salvajismo de eso se trataba. La barbarie, que es el siguiente paso, ¿verdad? De la comunidad primitiva, pues no quedaron salvajes todo el tiempo, ¿va? Sino que avanzaron un poquito. La barbarie. Gracias al dominio de la agricultura, miren ustedes, ya no era tanto la caza ni recolección, no, aquí entonces ya esta gente dice, bueno, si comían algo y tiraban las semillitas, se dieron cuenta de que empezaba a crecer aquello que ya se habían comido. Entonces, ellos les llama la atención y se dan cuenta de que el comer aquella semilla, aquella fruta, y que la semilla la tiraban y que ahí nacía el mismo un palito, ¿verdad? De lo que y después crecía y echaba aquella fruta que ya habían comido. Vamos, puchica, algo sucedió, algo pasó allí. Entonces, ¿qué sucedió? La agricultura. Empiezan a sembrar ellos mismos, están repitiendo lo que hacían antes sin conciencia plena, lo que estaba pasando, pero el estar observando, se dieron cuenta de que podían hacer algo más, que no tenían necesidad de irse a otro lugar porque allí lo podían hacer perfectamente. Y entonces empiezan con agricultura. Pero no solamente eso, los animales. Empiezan a trabajar con animales, la ganadería. Y entonces esto, si se dan cuenta ustedes, hace que ya no vayan a emigrar, que vayan así como las aves, para volando para otro pueblo. No, en este caso, sedentarios. Sedentarios que están en un lugar. Ya no hay necesidad de que puedan emigrar. Y obviamente, si están en un mismo lugar, se están viendo las caras todos los días. Se están viendo las caras todos los días. ¿Y eso qué significa? Mm, que obviamente esto van a tener sus hijitos y estos hijitos van a tener otros hijitos. Y entonces ya empiezan a conformarse, a conformar, tener ¿forma de qué? Forma de tribu. Y ya se empiezan a formar las tribus en la barbarie. Miren cómo pasamos del salvajismo, de recolección de frutas y de la casa, ahora a la barbarie que va a ser la agricultura y la ganadería. Se empiezan a conformar las tribus. Pero el asunto está que el verse tanto las caras, ¿verdad? Como que, y el ver de que está cosechando y que alguien tal vez cosecha más que otro, no, para todas las cosas buenas como que no duran mucho, ¿verdad? La civilización, entre comillas, diría yo. Existe ya la propiedad privada. Ahora cada quien dice, yo sembré esto, yo tengo mis animales, mis tierras. Propiedad privada. Mm. Comencemos con esclavitud. Las clases fundamentales son los esclavistas y los esclavos. Claro, había quienes habían progresado más, habían desarrollado más, y habían otros que no, pues vamos. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a utilizar a la persona, esclavos, los dueños de los esclavos, compran y venden esclavos. Esta etapa de la historia fue bastante dura para mucha gente. Qué bueno que no nacimos en ese tiempo nosotros, ¿verdad? Qué bueno que no nacimos en ese tiempo, porque se imaginen que nos hubieran puesto de esclavos. Una, hubiéramos sido esclavistas, hubiéramos sido los esclavizados. Feudalismo, como todo pasa y el tiempo pasa, ¿verdad? El feudalismo, ¿qué pasa? Las clases son los señores feudales y los siervos. Eso de los siervos, es como diríamos, como los esclavos, pero disfrazados de otra palabra, ¿no? Los siervos, al fin y al cabo, siguen siendo un cierto tipo de esclavo. Lo que pasa es que en el feudalismo hay algo que diferencia al esclavismo. En esclavitud obedecían y punto, y si no, eran castigados. Llega el feudalismo, ¿verdad? Entonces ya hay clases, hay personas que ya tienen tierra, grandes terrenos, los señores feudales, obviamente, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues necesitan gente.
Ya como la esclavitud ya no está aceptada, ya se omitió esa parte, se quitó la parte de esclavitud, pero necesitan gente, empiezan a contratar gente a cambio de dinero, a cambio de dinero. Entonces, claro, a eso se va a llamar feudalismo. La gente que contrata y los contratados, los contratistas y los contratados. A fin y al cabo era como una esclavitud disfrazada, lo que les pagaban ahora, ¿verdad? Pero como el tiempo pasa y va avanzando en la civilización, ahora, ¿qué sucede? Ya no va a ser tanto de, le están pagando, sí, pero si le pagan, recibe una remuneración. Y eso va a generar capital, dinero. ¿Por qué se va a llamar capitalismo? Porque se abre el espacio de compra-venta. Entonces hay demanda de un producto, de un servicio, entonces habrá quien va a pagar por ese servicio o va a pagar por ese producto, ¿verdad? Que se está vendiendo. Entonces, claro, el capitalismo es amasar dinero, amasar dinero. Mientras más dinero tengo, más puedo comprar. Entonces, claro, más puedo comprar. ¿Qué significa que puedo comprar? De que va a haber más demanda, entonces yo debo de producir más. Producción, mientras más producción, más se vende, ¿verdad? Porque hay más demanda y obviamente se va a mover el dinero, empieza a circular la parte monetaria, el capitalismo. Y entonces aquí, ¿qué sucede? Ya va a empezar a abrir espacios, ¿quiénes van a empezar a abrir? La burguesía y el proletariado, que viene siendo la versión del feudalismo con los señores feudales, ¿verdad? Y los obreros. En este caso, el capitalismo, pues la burguesía, ¿por qué se llama burguesía? Porque la burguesía eran grupos de personas que eran comerciantes, pero no era cualquier tipo de comerciante, sino que ahora tenían comercio, pero empezaron a vender tanto que obtuvieron mucho dinero y entonces les dio cierto tipo de presencia social, ¿no? De que, uy, miren quién tiene, cuánto tiene, ok, bueno, vamos a ver toda la cuestión ahí, ustedes entenderán. Entonces, a este grupito que empezó a tener mucho dinero se le va a llamar burguesía, porque va a tener poder, va a tener un poder. Y el proletariado, como siempre, ¿verdad? Que eran disfrazado de esclavitud, disfrazado de siervo, disfrazado de obrero, ¿verdad? Y ahora disfrazado de proletariado. La misma tontera sigue siendo a la hora de la hora, pues. Los gobernantes y los gobernados, solo que aquí con otras palabritas más bonitas, ¿no? Pero bueno, la idea es que no se quede el capitalismo, la idea es que esto vaya avanzando mucho más allá y va a surgir el famoso socialismo. Se da el tránsito del capitalismo al socialismo a través de la lucha de clase. Híjole, socialismo. El socialismo no le recuerda a Marx. Marx era uno de los fundadores del socialismo, es decir, aunque él no le dijera así abiertamente soy socialista, pero vamos, lo que decía, lo que hacía, las críticas que hacía también a eso del socialismo de las clases sociales, eso de que los gobernantes y los gobernados. Entonces vamos viendo de que el socialismo como tal se supone que era una práctica que se quería hacer donde aquello que a nadie le sobre para que nadie le falte, va. Pero la cuestión está que en teoría es bonito ustedes, pero en la práctica nos damos cuenta que no era tan bonito porque en la práctica es otra historia. En teoría se dan muchas cosas bonitas, pero en la práctica todo cambia. Bueno, en la época prehispánica, que es la última presentación que tengo aquí ahorita, la época prehispánica, aquí en la época prehispánica vemos dos cosas, vemos cierto tipo de acontecimientos. La época prehistórica, ¿verdad? En la época prehistórica vamos a analizar los primeros cazadores. Esto es como un resumen, es algo un poquito más amplio, ¿no? Primeros cazadores, los recolectores y agricultores, que ya lo miramos, y la historia, que ya lo mencioné. Esa es la época prehispánica, porque esa palabra prehispánica creo que ya nos debe de ir sonando, sobre todo para la próxima clase. Época prehispánica, antes de la hispánica, de Hispania, o qué es eso. Bueno, vamos a ver después. Vamos a ver, en este caso, prehistoria y la historia, que ya la mencionamos, para no volver a repetir. La época colonial, eso lo vamos a desarrollar bastante después, miren ustedes. Y no le pasó nada, no le suena nada desconocido porque eso es la colonia, no supermercado de la colonia, sino de la época colonial, la época de la colonización de los españoles. ¿Qué hicieron estos bárbaros aquí en Honduras y en América? Bueno, eso lo vamos a ver. Aquí lo que nos va a decir en esta gráfica es en la época colonial, vamos a ver, primera fase de la presencia española en América, la invasión y la exploración, eso lo vamos a desarrollar después. Segunda fase de la presencia española en América, la conquista, también lo vamos a ver. La tercera fase de la presencia española en América es la organización administrativa y colonización. Esa es bien interesante, me gusta bastante. Y después vamos a ver la época republicana. Hijo, la república.
Interesante, la República. Aquí vamos a identificar que la reforma borbónica, que eso es bien interesante, fíjense que los que no conocen de reforma borbónica se van a dar cuenta que algo pasó allí con los españoles en América, bueno, una cuestión bastante interesantísima, muy simpática lo que pasó ahí, y créame que bastante, nos va a llamar mucho la atención. Bueno, aquí en la época republicana hablamos del siglo XIX, siglo XX, en el siglo XIX hablamos de la independencia de 1821, y hasta más acá, ¿verdad? Y después vamos a hablar del siglo XX, que es la hegemonía política de los Estados Unidos, la independencia de Estados Unidos, bueno, vamos a ver todas las cuestiones, pero aquí vamos a meternos a abordar temas de muy propias de Honduras. Fíjense que algo interesante, no vamos a desligar América con Honduras, aunque la clase se llama Historia de Honduras, es porque Honduras no es una isla, ¿verdad? Honduras ha estado siempre bueno, no solo Honduras, América Central, ha estado siempre en relación con toda América y con Europa. Así que querramos o no querramos, vamos a tener que involucrar acontecimientos europeos, acontecimientos estadounidenses, y acontecimientos centroamericanos, porque no estamos aislados, o sea, somos parte de una historia. Así que en el siglo XX, pues vamos a ver algunas cuestiones. Eso no lo vamos a desarrollar mucho, porque es bastante, pero algunas cositas por ahí vamos a rescatarlas, ya cuando estemos por la décima clase, casi la penúltima clase, digamos. Bueno, esa última slide no me presento porque hice un trabajito, pero lo cancelé. Bueno, entonces, sí lo cambié porque era para primero, pero primera clase, pero como no lo vamos a hacer, bueno. Bueno, entonces, en sentido general, mis distinguidos amigos, mis distinguidos estudiantes, espero que le hayan prestado mucha atención a esta primera clase. Como se fijan, hay datos bien relevantes, muy bonitos, muy históricos. Y yo lo que quiero que se apasionen por la historia de Honduras. Van a darse cuenta cada vez que vayamos viendo cada semana algo nuevo, algo diferente. Cosas que a lo mejor ustedes ya saben, otras cosas que a lo mejor no se las saben. Vamos a aumentar más el conocimiento. Traten de verlo como cultura general también, apasionense por esto, porque es muy bonito, se van a ir dando cuenta con algunos videos que les voy a colocar, algunas cosas, datos históricos, algunas películas que les voy a recomendar que las quieren, no es obligatorio, sino que si las quieren ver en su tiempo de ocio, ahí cuando no hacen nada, ¿verdad? Todo el tiempo, pero bueno, no, me son bromas. Entonces, cuando ustedes quieran interesarse por este tipo de cosas, vayan investigando más por cuenta propia, si a ustedes les parece bien, ¿verdad? Si tienen esa intención de querer incrementar más su conocimiento, pues la verdad que es bastante interesante. Así que les deseo una excelente semana. Nos miraremos en la segunda para algo nuevo, algo diferente, avanzar mucho más. Así que les deseo lo mejor y ojalá que la pasen súper bien. Así que un saludo, ¿verdad? Cualquier pregunta ya saben, estoy por el grupo de WhatsApp de la clase, no mi privado, al de la clase. Se pueden comunicar conmigo. Así que un placer, un gusto y muy buena semana. Hasta la próxima.